Cordial saludo, tutora María Alejandra Silvera. Mi nombre es Angie Paula Cruz González, el número de grupo es 56 y estoy matriculada en el CEAT de Vélez Santander en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Estoy cursando el cuarto semestre y estoy matriculada en el curso de Desarrollo del Lenguaje. Objetivo de la actividad: identificar los conceptos del lenguaje, el habla y los tipos de comunicación que esto lleva. Bueno, por medio de este trabajo daré a conocer la diferencia entre el habla y el lenguaje, también los trastornos del lenguaje y el habla y los tipos de comunicación, y dando dos ejemplos por cada uno. Bueno, podemos decir que el lenguaje es un medio de comunicación en la cual podemos comunicar o emitir un mensaje de diferentes formas, ya sea verbal, escrita o no verbal. Diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla. El habla es la manifestación oral de la lengua, es decir, es un acto que se hace por medio del lenguaje para transmitir un mensaje. En el lenguaje por su parte es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos, es decir, este se maneja por medio de un sistema de signos, donde nos comunicamos por medio de el habla, signos o escrito. Bueno, el habla. Una conversación o un discurso, es decir, esto se da de forma oral. En el lenguaje, una carta, un mensaje de voz, un artículo científico, etc. Esto se da por medio de forma escrita. Bueno, en el habla se manifiesta mediante las palabras habladas o escritas. ¿Qué quiere decir? Se puede transmitir un mensaje leyendo algún tipo de documento, etc. Y en el lenguaje requiere la lengua y el habla para ser expresados. ¿Qué quiere decir? Se necesitan de las dos, el habla y el lenguaje, para leer algo. En este caso podría ser una señalización. En el habla no está caracterizado por tipos, porque ya que esta expresión es de autoría propia, pasa a ser única. En el lenguaje está el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Qué quiere decir? Que sí está categorizado. Bueno, trastornos del habla y el lenguaje. Entonces, el trastorno del habla y el lenguaje es una dificultad que se presenta en los niños donde al proceso de su aprendizaje en el habla tienen dificultades para desarrollarlos. Por eso es importante que los papás, en este caso, cumplan un papel muy importante, como es cantarles, contarles cuentos, hablarles sobre lo que hay en su entorno, ir motivándolos y ser ese apoyo que necesita el niño en ese proceso de aprendizaje. Bueno, entonces los trastornos del habla son estos: dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos, dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo, retraso del lenguaje, la capacidad de entender, hablar, se desarrolla más lentamente. Bueno, trastornos del lenguaje. Afasia. Dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Trastorno de procesamiento auditivo. Es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Bueno, entonces, tipos de comunicación. Hay 4 tipos, que está primero lenguaje oral. Entonces, como podemos ver, el lenguaje oral, unos ejemplos es dar una conferencia a un público, y segundo, tener una conversación con la pareja. El segundo es el lenguaje escrito. Entonces, el envío de una carta escrita a otra persona o leerse un folleto en la vía pública. Tercero, lenguaje mímico. Es saludar con la mano o responder con el rostro. La cuarta, lenguaje pictórico. Entonces están las señalizaciones de las carreteras o tránsitos o las historietas. Referencias y muchas gracias.